El títere castrista Díaz-Canel pide más sacrificio al pueblo cubano y exige que para sortear adversidades, que no puede haber dogmas, ni trabas, ni autolimitaciones, ni censuras. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Mientras no se ceda en los principios del socialismo y de la revolución, todo lo que haya que transformar lo tenemos que transformar, aseguró el mandatario durante la Asamblea de los Comunistas del Cerro en La Habana. El títere castrista Díaz-Canel exigió a la militancia comunista del municipio del Cerro en La Habana que aprenda a sortear adversidades en la isla. No puede haber dogmas, ni trabas, ni autolimitaciones, ni censuras. Aseguró además que, mientras no se ceda en los principios del socialismo y de la revolución, todo lo que haya que transformar lo tenemos que transformar con audacia y a partir del racionamiento lógico, apunta un reporte del portal oficialista Cuba Debate. La argumentación de Díaz-Canel, que derivó en una opinión expresada por uno de los participantes del balance partidista, quien refirió en la Asamblea Comunista que a veces hay miedo a realmente cambiar lo que se debe ser cambiado. Según Díaz-Canel, en la propia definición del comandante Fidel Castro, se dice hasta dónde se pueden hacer esos cambios. Es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, sin ceder en principios, puntualizó el líder del PCC en la isla en respuesta al cuestionamiento sobre los cambios en el país. También el mandatario en ese encuentro aseguró que lo importante es que oigan a los jóvenes las cosas que explican, porque, afirmó, tienen otras visiones, otra preparación, pero sin detallar a qué jóvenes hacía referencia, si a los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas o a los jóvenes de la emergente sociedad civil en la isla, quienes en los últimos meses se han posicionado por sus propuestas de cambio radical en el país. El mandatario afirmó además que los jóvenes pueden aportar más porque rompen esquemas que nosotros tenemos a veces planteados durante años y que no nos dejan ver las trabas que tenemos, no nos dejan ver el desarrollo. También consideró en ese encuentro, realizado en la empresa deportiva Vatos del Cerro, que si trabajamos bien con los jóvenes y les damos esa oportunidad y ese nivel de participación, de responsabilidad, las cosas avanzan y mejor. Según el citado medio, esta reunión es parte del proceso de balance que realiza el Partido Comunista de Cuba para analizar cómo se están implementando las ideas, conceptos y directrices del octavo congreso de esa organización, en la que Díaz-Canel reemplazó a Raúl Castro como líder de los comunistas cubanos. En la clausura de ese evento, Díaz-Canel no dejó espacio en su discurso a ningún tipo de disidencia de pensamiento en la isla y sostuvo la definición de la nación cubana en términos de estricta unidad ideológica. Esta historia se puede resumir en dos palabras: pueblo y unidad, que es decir partido, porque el Partido Comunista de Cuba, que nunca ha sido un partido electoral, nació de la unidad de todas las fuerzas políticas con ideales profundamente humanistas, dijo el títere castrista. Siguiendo con las noticias, la cautela gubernamental ha frenado la inversión extranjera en Cuba, una lentitud que responde al interés del castrismo por no perder el control totalitario sobre la sociedad. Resulta evidente que los gobernantes cubanos, tan preocupados por mantener un control totalitario sobre la sociedad, siempre les ha costado trabajo conceder espacio de autonomía a las formas no estatales de gestión. Lo han hecho a cuentas gotas cuando no les ha quedado más remedio. Así sucedió con los trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas y los usufructuarios de las tierras ociosas. Un panorama parecido ha acontecido con la inversión extranjera en la isla. Vale recordar que, en los albores de la década del 90, cuando Cuba inició su estrategia hacia la inversión extranjera directa, y en 1995 se aprobó la primera ley al respecto. Más, hubo que esperar hasta 2014 para que se aprobara otra ley más atractiva hacia el capital foráneo, tras la resistencia de los conservadores de la nomenclatura, para quienes la inversión extranjera era empleada por capitalistas internacionales para extraer riquezas de los países pobres, todo bajo el embrujo de textos como Las venas abiertas de América Latina, ese libro ya inservible del uruguayo Eduardo Galeno. No obstante, a las medidas que se han ido adoptando gradual y lentamente, como la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la ventanilla única, la emisión de carteras de oportunidades, lo cierto es que prima el descontento y la desesperación entre los jerarcas del castrismo. En una reunión reciente del Consejo de Ministros, el titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Mamierca, declaró que a pesar de las modificaciones realizadas, los resultados en la inversión extranjera están muy por encima del país.
En ese contexto, el propio Mamierca, al intervenir en el segundo Foro Empresarial Cuba 2021, anunció algunas novedades con el objetivo de incentivar a los inversores foráneos. Una de ellas permitiría la vinculación del capital extranjero con el emergente sector privado en la isla. Otra disposición contempla la posibilidad de que las cooperativas agropecuarias participen de manera directa en las modalidades de inversión extranjera sin ser obligadas a contar con una empresa estatal intermediaria. Por último, se elimina la política restrictiva que impedía el establecimiento de cuentas bancarias en el exterior a las distintas modalidades de inversión extranjera, aunque la apertura de esas cuentas deberá contar con la autorización del Banco Central de Cuba. Y no podemos dejar de mencionar los constantes llamados de la cúpula castrista para que la diáspora cubana se decida a invertir su capital en la isla. Se nota a las claras la impaciencia oficialista porque fluya rápidamente el dinero extranjero que apuntale la moribunda economía cubana. Y en el siguiente interrogante, ¿por qué las autoridades cubanas no habían tomado esas medidas con anterioridad? Es el deseo irrefrenable de que nada escape del control de la maquinaria del poder. Claro que, en su desesperación, los gobernantes cubanos podrían adoptar nuevas medidas en el afán de captar inversión extranjera. Una de ellas, y que seguramente agrandaría a los inversores, es la relacionada con la contratación directa de mano de obra que trabajará en los negocios, la cual se efectúa ahora mediante agencias gubernamentales que actúan como intermediarias entre el inversor extranjero y los trabajadores cubanos. Aunque a ciencia cierta es probable que esa fuera la última concesión que el castrismo estaría dispuesto a otorgar. Ellos son conscientes de que una vez que los trabajadores no dependan económicamente del gobierno, seguirá erosionando el dominio político sobre la sociedad. La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía, según el artículo 27 de la Constitución aprobada en 2019, mientras prevalezca su hegemonía y la profusión de resoluciones, reglamentos y restricciones, no se podrá salir de este periodo especial continuista. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente